Imagina descubrir que el hombre que despierta tus deseos más prohibidos es el amante de tu propia madre. Una traición, un escándalo y una pasión prohibida a punto de estallar. Valentina intentó resistirse, pero ahora ya no hay vuelta atrás. Antes de sumergirnos en esta historia adictiva, suscríbete al canal. Eso nos motiva a seguir trayendo más relatos intensos y llenos de emoción para ti. Ahora prepárate, porque esta historia te atrapará desde el primer segundo. Valentina observaba su reflejo en el gran ventanal de la mansión con una mezcla de disgusto y resignación. Era hermosa, lo sabía, pero en su mirada había algo oscuro, algo quebrado. La casa donde había crecido, una obra arquitectónica de mármol y cristales fríos, nunca había sido un hogar. Era una jaula dorada, una prisión sin barrotes donde su madre, Marcela, reinaba con la elegancia de una emperatriz despiadada. Desde pequeña, Valentina comprendió que el amor materno era una farsa, un adorno de las telenovelas que su madre despreciaba. Todo lo que Marcela había hecho por ella tenía una intención calculada: mantener las apariencias. Y ahora, con 22 años, Valentina sentía que su vida le pertenecía a alguien más, una vida manejada por las ambiciones y deseos de su madre. El murmullo de una conversación flotó en el aire. Desde el piso superior, Valentina distinguió la voz de Marcela, cálida y melosa, una versión distinta de la mujer fría que la crió. La otra voz era masculina, grave, con una cadencia envolvente. Su madre se reía. ¿Marcela riéndose? Eso era más raro que ver nieve en pleno verano. Curiosa, Valentina bajó las escaleras sin hacer ruido, sus pies descalzos apenas rozando el mármol. La puerta del salón estaba entreabierta, y desde su ángulo pudo verlos. Marcela estaba sentada en el diván de terciopelo rojo, con una copa de vino en la mano, mientras un hombre a su lado le susurraba algo al oído. Era joven, demasiado joven. Valentina frunció el ceño. No era uno de los millonarios con los que su madre solía jugar a los negocios. Este hombre tenía otra energía, otra presencia. Desde su escondite, Valentina estudió al desconocido. Tenía el cabello oscuro y revuelto, con una barba de unos días que le daba un aire descuidado pero atractivo. Su camisa blanca estaba desabotonada lo suficiente para revelar un pecho marcado. Sus ojos eran los de un depredador en calma, analizando cada gesto de Marcela con una familiaridad íntima, y entonces, como si sintiera su mirada, el hombre giró la cabeza y la vio. Valentina se congeló. 1 segundo, 2, 3. El tiempo se estiró. Él no apartó la vista. En cambio, esbozó una sonrisa lenta, un gesto lleno de arrogancia y algo más peligroso: interés. Marcela no notó nada. Seguía hablando, ajena a la silenciosa batalla de miradas que se libraba entre su hija y su amante. Valentina sintió que el aire se volvía espeso, que su corazón latía más rápido de lo que debía. ¿Qué clase de juego enfermizo era este? Ella debía apartar la mirada, ignorarlo, salir de ahí y olvidar que alguna vez vio esos ojos oscuros, observándola como si la conociera de toda la vida. Pero no lo hizo. En lugar de eso, sostuvo la mirada con una mezcla de desafío y desconcierto. El hombre levantó una ceja, divertido. Había aceptado el reto mudo. Esa noche, Valentina no pudo dormir. Su mente estaba enredada en imágenes, en preguntas sin respuesta. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué hacía con su madre? Y, lo más inquietante, ¿por qué la había mirado así? Intentó convencerse de que era una coincidencia, que él solo estaba jugando, probando su propio poder de seducción. Pero en el fondo sabía que no era eso. Había algo más en su mirada, algo que la descolocaba y la atraía a la vez. Un abismo que amenazaba con tragársela si daba un solo paso en falso. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Valentina intentó sacar el tema con Marcela. Lo hizo de manera casual, fingiendo indiferencia.
«Mamá, ¿quién era el hombre de anoche?» Marcela la miró por encima del borde de su taza de café, con esa expresión suya de eterno desdén. «Julián», respondió simplemente. «Un conocido». Valentina arqueó una ceja. ¿Un conocido? No, no era solo eso. Marcela nunca permitía que los desconocidos entraran en su vida de forma tan íntima, y menos aún que la hicieran reír. Ese nombre se quedó pegado en su mente el resto del día. Julián. Sonaba bien en sus labios, como una promesa peligrosa. Intentó convencerse de que no le importaba, que no tenía nada que ver con ella. Pero una parte de sí misma sabía la verdad. Había algo en él, algo que la arrastraba hacia un camino prohibido. Y aunque trató de ignorarlo, de alejarse mentalmente de la idea, en el fondo ya lo sabía. Este era el comienzo de algo que jamás podría controlar. El nombre de Julián resonaba en la mente de Valentina como un eco incesante. Desde aquella noche, su curiosidad se había transformado en una obsesión silenciosa, una punzada constante en el pecho. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Cómo había terminado envuelto en la telaraña de Marcela? No podía evitar preguntarse si él era solo otro de los caprichos efímeros de su madre, uno más en la larga lista de amantes que la acompañaban hasta que se aburría y los desechaba como objetos rotos. Pero había algo distinto en él, algo que le resultaba inquietantemente familiar. Durante el almuerzo, Valentina aprovechó un momento de distracción de su madre para tomar su teléfono. Sabía que Marcela era cuidadosa, que nunca dejaba huellas de sus aventuras. Sin embargo, la pantalla de inicio reveló lo inesperado. Un mensaje de Julián. «Nos vemos esta noche, no te hagas esperar». Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en la frialdad de esas palabras, en la certeza de su tono, le hizo entender que Julián no era el típico juguete de su madre. No, este hombre tenía el control, y eso era peligroso. Las horas pasaron lentas. Valentina no podía concentrarse en nada. Vagó por la casa como un fantasma, recordando su infancia en aquellas paredes frías. La relación con Marcela nunca había sido amorosa. De niña, había deseado desesperadamente una madre que la abrazara, que la mirara con ternura. En su lugar, tuvo una figura distante, obsesionada con la imagen y el poder. Recordó los días en los que su madre desaparecía por noches enteras, dejando a Valentina sola con niñeras, el perfume caro de Marcela impregnando la casa vacía. Y ahora, después de tantos años, nada había cambiado. Su madre seguía siendo una sombra inalcanzable, atrapada en su propio juego de seducción y manipulación. Al caer la noche, Valentina no pudo evitarlo. Se quedó despierta, esperando. Algo en su interior la impulsaba a espiar, a descubrir más sobre Julián. Se sentía absurda, infantil incluso, pero la idea de que él estuviera en esa casa y que ella no pudiera verlo, la carcomía por dentro. Cuando escuchó el sonido de un auto estacionando en la entrada, su corazón dio un vuelco. Sigilosa, bajó las escaleras y se escondió tras una columna, observando la escena. Julián descendió del vehículo con la misma elegancia descuidada que la había intrigado la primera vez. Llevaba una chaqueta oscura, el cabello un poco más desordenado, la sombra de su barba más pronunciada. Caminó con seguridad hasta la puerta, sin titubear, como si ya perteneciera a ese lugar. Marcela apareció en el umbral, envuelta en un vestido de seda negra que se aferraba a su figura. Le sonrió con esa expresión felina suya, y sin decir una palabra, lo llevó adentro. La puerta se cerró tras ellos, dejando a Valentina en la oscuridad con el pecho acelerado. Su reacción la sorprendió. No era asco lo que sentía, no era desprecio, era celos. Una ira irracional le recorrió las venas, una rabia infantil que la hizo apretar los puños. ¿Por qué le importaba? Julián no era nada para ella. No tenía derecho a sentirse traicionada, y aún así, la idea de que él estuviera con Marcela, de que tocara a su madre con esas mismas manos que la habían mirado con descaro días antes,
la consumía por dentro. En ese instante, supo que estaba perdida, porque lo prohibido siempre había tenido un atractivo letal, y Julián era el pecado en su forma más pura. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa para Valentina. Cada vez que su madre hablaba por teléfono con una sonrisa secreta en los labios, cada vez que un mensaje llegaba a su móvil, y ella lo respondía con indiferencia calculada, la sensación de descontrol en el pecho de Valentina crecía. No quería admitirlo, pero la idea de que Julián estuviera en la vida de Marcela la enfermaba. Y lo peor era que no encontraba una explicación lógica para ello. No tenía derecho a sentirse así. Pero ahí estaba, consumiéndose por dentro, imaginando sus encuentros, sus risas, sus caricias. Una tarde, mientras su madre se arreglaba frente al espejo de su habitación, Valentina entró sin anunciarse. Marcela ni siquiera la miró, simplemente continuó delineando sus labios con precisión, como si su hija no fuera más que una sombra en su reflejo. ¿Te vas a encontrar con él?, preguntó Valentina con la voz tensa. Marcela arqueó una ceja. No necesitó preguntar a quién se refería. Sí, respondió con indiferencia. ¿Por qué? Valentina apretó los labios, reprimiendo el veneno en su lengua. No tenía una respuesta. No podía decirle a su madre que no soportaba la idea de que Julián la tocara, de que le sonriera con esa maldita mirada de lobo hambriento. Solo me sorprende verte tan interesada en alguien, dijo finalmente, en un intento de sonar casual. Marcela sonrió, divertida. Julián es un hombre interesante, sabe lo que quiere y eso es atractivo. Valentina sintió un escalofrío. ¿Sabe lo que quiere? Sí, claro que lo sabía. Y por alguna razón inexplicable, Valentina tenía la perturbadora sensación de que él la quería a ella. Cuando Marcela salió, Valentina no pudo evitarlo. Caminó hasta la ventana y observó mientras su madre se subía al auto que la esperaba en la entrada. Julián estaba al volante. Ni siquiera bajó del coche, solo la miró con esa media sonrisa suya mientras ella se acomodaba en el asiento. Entonces, como si sintiera su mirada, Julián levantó la vista hacia la ventana del segundo piso y la vio. Valentina sintió que el estómago se le hundía. No apartó la mirada. No podía. Fue solo un segundo, pero en esa breve fracción de tiempo, un mensaje silencioso pasó entre ellos. Sé que me estás mirando. Sé que te importa. Y luego, como si nada hubiera pasado, Julián arrancó el auto y desaparecieron en la noche. El insomnio se convirtió en su compañero. Valentina pasaba horas en la oscuridad, perdida en pensamientos que no debería tener. Se repetía a sí misma que lo que sentía no tenía sentido, que no era más que una fantasía absurda, pero la verdad era más sucia, más oscura. La verdad era que, en el fondo, quería que Julián la mirara de nuevo, que la desafiara, que cruzara la línea prohibida que los separaba. Y entonces, ocurrió. Una noche, Marcela anunció que viajaría por el fin de semana. Tenía un evento en otra ciudad, reuniones importantes con socios que no podían esperar. Valentina fingió indiferencia, pero por dentro algo se agitó en su pecho. Porque si Marcela no estaba, entonces Julián estaría solo. El viernes por la noche, Valentina deambulaba por la casa, sintiéndose inquieta, sin rumbo. Intentaba convencerse de que no esperaba nada, que solo estaba allí porque era su hogar. Pero entonces, cerca de la medianoche, el sonido de un auto estacionándose en la entrada la congeló. Julián no sabía qué hacer. Podía irse a su habitación, ignorarlo, fingir que no estaba en casa. Pero sus piernas se movieron por cuenta propia. Cuando bajó las escaleras, lo encontró en la sala, como si estuviera completamente cómodo en aquel lugar. Como si siempre hubiera pertenecido allí. ¿Esperabas a alguien?, preguntó él, con esa voz profunda que parecía deslizarse por su piel como un roce invisible. Valentina tragó saliva. Sabía que debía decir algo,
pero su mente estaba en blanco. No sabía que vendrías, logró decir. Julián la miró con una sonrisa que no era del todo amable. Era algo más peligroso. No me gusta estar solo. Valentina sintió un escalofrío, porque en sus ojos, en su postura relajada pero alerta, había una promesa silenciosa, una advertencia, y supo, en ese instante, que acababan de cruzar una línea invisible, una de la que no habría vuelta atrás. El silencio entre ellos era espeso, cargado de algo que Valentina no se atrevía a nombrar. Julián no apartó la mirada, y ella tampoco. Se sentía atrapada en un juego peligroso en el que no entendía las reglas, pero en el que sabía que no podía retroceder. No deberías estar aquí, murmuró, aunque su voz carecía de firmeza. Julián dio un paso adelante, sin prisa, como si disfrutara de su incomodidad. Tu madre no está, dijo él, con una sonrisa ladeada. Pensé que la casa estaría vacía. Era una mentira descarada. Lo sabía. Julián no había venido a buscar a Marcela. Había venido por otra razón. Valentina sintió un estremecimiento recorrerle la columna vertebral. Había esperado este momento, aunque nunca lo admitiría. Sabía que tarde o temprano ocurriría, que lo inevitable los arrastraría hasta este punto sin retorno. Pero estar allí, frente a él, en el mismo espacio sin la presencia de Marcela como barrera, lo hacía real de una forma que la aterrorizaba. «Deberías irte», susurró. Pero Julián no se movió. En cambio, inclinó la cabeza, observándola como si intentara leer sus pensamientos más oscuros. ¿Eso es lo que realmente quieres? Valentina sintió su corazón golpear con fuerza contra su pecho. No podía responder, no podía mentir, porque la verdad estaba escrita en su mirada, en su respiración entrecortada, en la forma en que su cuerpo traicionaba su voluntad. El hombre frente a ella no era solo el amante de su madre, era la tentación en su forma más peligrosa. No tenía derecho a desearlo, pero lo hacía, y él lo sabía. «No juegues conmigo, Valentina», susurró Julián acortando la distancia entre ellos. «No eres una niña». Ella apretó los labios, sintiendo una mezcla de ira y atracción sofocante. «No soy como mi madre». Julián dejó escapar una risa baja. «Lo sé, por eso estoy aquí». Las palabras flotaron en el aire entre ellos, envolviéndolos en una tensión abrasadora. Julián levantó una mano, rozando con los dedos su muñeca, apenas un roce, pero suficiente para incendiar su piel. Valentina se estremeció. Se odiaba por ello. Se odiaba por no apartarse, por no gritar, por no poner fin a aquello antes de que fuera demasiado tarde. Pero ya era tarde. Lo había sido desde el primer momento en que cruzaron miradas en aquella sala. «No puedes hacer esto», susurró, más para sí misma que para él. «No hay nada que no podamos hacer», respondió Julián, con la voz baja y peligrosa, «solo decisiones». Valentina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era una víctima, no era inocente. Había estado jugando con fuego y ahora se estaba quemando. Pero el problema con el fuego es que, una vez que comienza a consumir, es imposible detenerlo. El roce de sus dedos seguía ardiendo en la piel de Valentina mucho después de que Julián se alejara, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre y deseo. Durante toda la noche, su mente fue un campo de batalla entre la razón y el impulso, entre el miedo y la atracción. Sabía que cruzar esa línea significaría más que una traición. Era una guerra declarada contra Marcela, una mujer que no perdonaba ni olvidaba. Pero la verdad era más profunda, más oscura. No se trataba solo de traicionar a su madre. Se trataba de traicionarse a sí misma. A la mañana siguiente, el sonido de un motor rugiendo en la entrada la sacó de su trance. Se asomó por la ventana y lo vio. Julián. No esperaba verlo tan pronto. No esperaba verlo de nuevo, al menos no sin Marcela como escudo.
Su pulso se aceleró cuando él bajó del coche con una confianza descarada. Llevaba una camisa negra con los primeros botones abiertos y el cabello ligeramente desordenado, como si no le importara nada. Como si el mundo entero le perteneciera. Valentina bajó las escaleras con el corazón golpeándole las costillas. Cuando abrió la puerta, él ya estaba allí, mirándola con la misma intensidad que la noche anterior. ¿No vas a invitarme a pasar?, preguntó con su voz profunda y áspera. Valentina cruzó los brazos sobre el pecho, intentando construir una barrera invisible entre ellos. ¿Qué haces aquí? Mi madre no está. Julián sonrió, esa media sonrisa que parecía un desafío. Lo sé. Sus palabras la desarmaron. Era una confirmación de lo que había temido, de lo que había sospechado. Julián no estaba allí por Marcela. Estaba allí por ella. Esto es un error, dijo, pero su voz carecía de convicción. Julián inclinó la cabeza, analizándola como si pudiera ver más allá de su fachada de resistencia. Quizá, murmuró, pero eso no significa que quieras detenerlo. El aire entre ellos era sofocante. Cada palabra, cada mirada, cada respiración se cargaba con una tensión que amenazaba con consumirlos. Y entonces, antes de que pudiera detenerse, Valentina dio un paso atrás y lo dejó entrar. La tarde transcurrió en un juego peligroso. Julián no hizo nada, pero tampoco necesitaba hacerlo. Su presencia era suficiente para desmantelar las defensas de Valentina. Se sentaron en la sala, la misma en la que él había estado con Marcela, y hablaron como si fueran dos extraños con una historia a punto de escribirse. ¿Siempre juegas así con las mujeres?, preguntó ella, intentando recuperar el control. Julián la miró con diversión. ¿Siempre te resistes a lo que deseas? Valentina sintió su pecho oprimirse. No sé de qué hablas. Julián se inclinó hacia ella, apoyando los codos en sus rodillas, su mirada perforándola con una intensidad que la hizo estremecer. Claro que sabes. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, pesadas y cargadas de un significado que Valentina no podía ignorar. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Marcela. El hechizo se rompió. Valentina se puso de pie de golpe como si la hubieran descubierto en medio de un crimen. Miró a Julián, su expresión una mezcla de pánico y confusión. Él solo la observó, con esa calma peligrosa suya, como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. ¿Vas a contestar?, preguntó con un tono casi burlón. Valentina dudó un segundo antes de deslizar el dedo por la pantalla. «Hola, mamá», dijo, esforzándose por sonar normal. ¿Todo bien en la casa?, preguntó Marcela con su tono usualmente frío y calculador. Valentina sintió la mirada de Julián sobre ella, como un roce invisible. Sí, todo está bien. Pero en realidad, nada estaba bien. Porque en ese momento Valentina supo que ya no había vuelta atrás. El teléfono temblaba en las manos de Valentina, mientras la voz de Marcela sonaba al otro lado de la línea. Era una conversación trivial, una de tantas, pero esta vez todo había cambiado. Su madre hablaba con la misma frialdad de siempre, preguntando por detalles insignificantes. Si la casa estaba en orden, si la asistenta había pasado a limpiar, si Valentina se había mantenido ocupada. Pero cada palabra se sentía como un cuchillo contra su garganta porque, al otro lado del sofá, Julián la observaba en silencio. «Llegaré mañana por la noche», anunció finalmente Marcela. «Quiero que estés en casa cuando llegue». Valentina tragó saliva. «Claro, mamá». Colgó antes de que su voz traicionara la tensión en su pecho. No se atrevió a mirar a Julián de inmediato, pero sintió su presencia como un calor abrasador en la habitación. Finalmente, cuando levantó la vista, lo encontró sonriendo con esa media sonrisa suya, ladeada, cargada de algo que ella no terminaba de entender. «¿Mentirle a tu madre te pone nerviosa?», preguntó con tranquilidad. Valentina sintió un nudo formarse en su estómago. «No fue una mentira.
Oh, claro que lo fue. No todo está bien, Valentina. Tú lo sabes. Julián se levantó del sofá con una elegancia descuidada y caminó hacia ella. Valentina no retrocedió, pero sintió que el suelo se volvía inestable bajo sus pies. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó ella con la voz más firme de lo que esperaba. Julián la miró en silencio por un momento, como si estuviera considerando la respuesta. Y entonces, con un gesto lento y calculado, deslizó los dedos por su mejilla. «Porque tú quieres que lo haga». Valentina cerró los ojos por un breve instante, su respiración agitada. Lo odiaba. Lo odiaba por tener razón. Esa noche, Valentina no pudo dormir. Su mente era un torbellino de emociones que no podía controlar. Se dijo a sí misma que lo que estaba haciendo era peligroso, que estaba jugando con fuego y que, si no tenía cuidado, terminaría ardiendo en su propia locura. Pero el problema era que ya estaba quemándose. A medianoche la necesidad de aire la sacó de la cama. Bajó las escaleras en silencio, con la intención de salir al jardín y despejar su mente. Pero cuando llegó a la planta baja, encontró una sombra esperándola. Julián estaba allí. Apoyado contra la pared, con los brazos cruzados sobre su pecho, la observaba con la misma intensidad de siempre. ¿No puedes dormir?, preguntó él. Valentina sintió su corazón latir con fuerza. No es asunto tuyo. Eso no es lo que parece. El aire entre ellos se volvió espeso, cargado de tensión. Julián no se movió, pero Valentina sintió que su presencia era como un imán, arrastrándola hacia un abismo del que no podría escapar. «Mi madre volverá mañana», susurró ella, como si quisiera recordárselo a sí misma. Julián inclinó la cabeza, estudiándola. «Lo sé». Valentina mordió su labio, sintiendo el pulso en su garganta. «Esto tiene que terminar». Julián sonrió. «¿Por qué?» «Porque no está bien. Y sin embargo, aquí estás, en medio de la noche, buscándome sin darte cuenta». Valentina sintió la furia arder en su pecho. No quería que tuviera razón. No quería darle ese poder. «No te confundas», escupió. «No significas nada para mí». Julián soltó una risa baja, oscura. «Demuéstramelo». El desafío estaba lanzado. Valentina sabía que lo correcto era alejarse. Pero en el fondo, también sabía que ya había perdido la batalla. El peso de las palabras de Julián quedó suspendido en el aire como una trampa invisible. «Demuéstramelo». Valentina sintió que el suelo se volvía inestable bajo sus pies, que el oxígeno se volvía escaso en la sala silenciosa. Sabía lo que debía hacer. Sabía que la única respuesta correcta era alejarse, subir esas escaleras y pretender que nada había pasado. Pero su cuerpo no se movió. Sus dedos temblaban a los costados y su respiración era irregular, como si estuviera a punto de cruzar una línea que no podría deshacer. Julián no hizo ningún movimiento brusco. No la acorraló contra la pared ni intentó tomarla por la fuerza. Solo se quedó ahí, de pie, con su media sonrisa ladeada, observándola con esa calma peligrosa que la volvía loca. «Sabes que no tienes que resistirte», murmuró él, con voz grave. Valentina cerró los ojos, intentando encontrar en su interior la voz de la razón. Pero la razón había desaparecido hace mucho tiempo, devorada por la sombra de su propio deseo. «No deberíamos estar haciendo esto», susurró. «Pero lo estamos haciendo». Era la respuesta más cruel, porque no le daba una salida, no le daba una excusa para huir. Simplemente afirmaba lo inevitable. Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando Julián levantó una mano y rozó su mejilla con la punta de los dedos. Fue un contacto mínimo, pero suficiente para encender algo en su piel, algo que la hacía sentir viva y peligrosa al mismo tiempo. Y entonces ocurrió. No supo quién dio el primer paso. No supo quién cruzó la distancia final.
Solo sintió el calor de su aliento contra su piel y el choque de su cuerpo contra el suyo. Las manos de Julián eran firmes pero pacientes, como si estuviera probándola, esperando a que ella diera el siguiente movimiento. Y lo hizo. Con los labios entreabiertos y el pulso desbocado, Valentina se dejó llevar. Porque en ese momento ya no había razones. Ya no existía su madre. Ya no existían las consecuencias. Solo estaban ellos dos, y la prohibición que los envolvía como un veneno dulce. Cuando se separaron, su respiración era errática. Valentina lo miró con los ojos ardiendo en algo más que deseo. Era miedo. Miedo de lo que acababa de hacer. Miedo de lo que vendría después. Julián sonrió. Ahora sí, no hay vuelta atrás. Y Valentina supo que tenía razón. El aire en la habitación se sentía espeso, cargado de una electricidad invisible que recorría la piel de Valentina. Se quedó allí, con los labios aún entreabiertos, su cuerpo temblando por lo que acababa de suceder. Sus dedos aún ardían con el recuerdo del contacto de Julián, y su respiración era un desorden que no podía controlar. Quiso decir algo, cualquier cosa, pero su voz estaba atrapada en su garganta. Julián la observaba con una mezcla de triunfo y curiosidad. Sabía que había ganado, que Valentina ya no podía fingir que él no significaba nada, pero también había algo más en su mirada, algo más oscuro. «No deberíamos haber hecho esto», murmuró ella, retrocediendo un paso, como si la distancia pudiera borrar lo que acababa de pasar. Julián ladeó la cabeza, su sonrisa tranquila pero afilada. «¿Por qué sigues diciendo eso cuando sabes que lo querías?» Valentina sintió una oleada de rabia mezclada con desesperación. Quería odiarlo, quería odiarse a sí misma. Pero lo único que sentía era ese fuego ardiendo en su pecho, esa necesidad de más. «Mi madre va a regresar mañana», susurró, como si recordárselo a sí misma pudiera devolverla a la realidad. Julián asintió lentamente. «Lo sé». El peso de esas palabras cayó sobre ella como un golpe. Él no parecía preocupado, no parecía nervioso. Era como si supiera algo que ella no sabía, como si ya hubiera pensado en cada posibilidad, en cada escenario. «¿Y qué se supone que vamos a hacer ahora?», preguntó Valentina, cruzándose de brazos en un intento de recuperar el control. Julián la miró en silencio por un momento. Luego se acercó lentamente. «No tienes que hacer nada». Su voz era un susurro peligroso, y Valentina sintió que su piel se erizaba. «No juegues conmigo», murmuró. Julián sonrió. «No soy yo quien está jugando». El sonido de su propio corazón latiendo contra su pecho era ensordecedor. Sabía que esto no podía seguir. Sabía que en cuanto Marcela regresara, todo se complicaría. Pero lo que más la aterrorizaba no era la reacción de su madre. No era el peligro de ser descubierta. Lo que más la aterrorizaba era la forma en que su cuerpo y su mente la traicionaban cada vez que Julián estaba cerca. Esa noche, Valentina no durmió. Se quedó en su habitación, mirando el techo, escuchando cada pequeño sonido de la casa. Sabía que él estaba en la habitación de huéspedes. Sabía que si quisiera, podría levantarse, caminar por el pasillo y abrir la puerta. Y lo peor era que quería hacerlo. A la mañana siguiente, cuando bajó a la cocina, Julián ya estaba allí. Estaba apoyado contra la encimera, con una taza de café en la mano, como si fuera el dueño del lugar. «Buenos días», saludó él con la voz ronca de la mañana. Valentina sintió que su corazón se apretaba. «No tienes vergüenza, ¿verdad?». Julián sonrió. «¿Vergüenza de qué?». Ella apretó los labios. «De lo que hicimos». Julián tomó un sorbo de café antes de responder. «Yo no me arrepiento». El estómago de Valentina se contrajo. No pudo responder, porque, en el fondo, sabía que ella tampoco se arrepentía. El sonido de un auto en la entrada hizo que todo el aire en su cuerpo se evaporara. Marcela había regresado. Valentina sintió que el pánico la envolvía
pero Julián solo sonrió. Ahora es cuando las cosas se ponen realmente interesantes. Y Valentina supo que tenía razón. El sonido del motor apagándose en la entrada hizo que el corazón de Valentina se detuviera por un instante. Se giró hacia Julián con los ojos llenos de pánico, pero él seguía completamente tranquilo, bebiendo su café como si no hubiera nada de qué preocuparse. Esa calma suya la enfurecía. «Tienes que irte», susurró Valentina con urgencia. Julián la miró con diversión, como si su desesperación fuera entretenida. «¿Por qué? No hemos hecho nada malo». Valentina sintió un nudo formarse en su estómago. «No hemos hecho nada malo». Pero ambos sabían que eso era mentira. El sonido de la puerta principal abriéndose fue como una sentencia de muerte. Unos pasos resonaron en el pasillo, y segundos después, Marcela apareció en la cocina. Se veía impecable como siempre, con gafas de sol sobre su rostro y una expresión de absoluta confianza. Pero lo que la detuvo en seco no fue la presencia de su hija. Fue Julián. Por primera vez la fachada de Marcela se resquebrajó. Sus labios se entreabrieron levemente y su mirada se volvió afilada. «¿Qué diablos haces aquí?», preguntó con voz fría. Julián sonrió, relajado, sin rastro de culpa. «Pasé la noche aquí». Valentina sintió el aire escaparse de sus pulmones. ¿Por qué lo decía así? ¿Por qué provocaba de esa manera? Marcela entrecerró los ojos y se quitó las gafas lentamente, analizándolo. ¿En qué habitación? El silencio que siguió fue tan denso que Valentina sintió que podía cortarlo con un cuchillo. «En la de huéspedes», respondió Julián, con un tono casual que no engañaba a nadie. Marcela se giró lentamente hacia Valentina. Su mirada era una mezcla de sospecha y algo más oscuro, algo que la hizo estremecerse. «¿Es verdad?», preguntó, su voz afilada como una navaja. Valentina sintió que su cuerpo entero se tensaba. Podía decir la verdad. Podía dejar que todo explotara en ese instante. Pero el miedo la paralizaba. «Sí», mintió. Marcela la observó por un largo momento y luego su expresión cambió. Volvió a ponerse las gafas de sol y soltó una risa baja, sin humor. «Por supuesto». Pero Valentina supo en ese instante que su madre no le creía. Durante el resto del día, el ambiente en la casa fue insoportable. Marcela no volvió a mencionar el tema, pero su actitud hablaba por sí sola. Sus movimientos eran más calculados, su mirada más analítica. Valentina la conocía lo suficiente como para saber que estaba esperando, observando. Cuando Julián finalmente se fue, Marcela la llamó a la sala. «Siéntate», ordenó. Valentina obedeció con el corazón latiéndole en la garganta. Marcela cruzó las piernas y la miró con calma. «Voy a preguntártelo una sola vez». El silencio se estiró entre ellas como un hilo tenso a punto de romperse. «¿Qué pasa entre tú y Julián?». Valentina sintió que su estómago se hundía. No podía escapar. No podía mentir. Su madre la tenía atrapada. Pero lo que más la aterrorizaba no era la pregunta. Era la forma en que Marcela sonreía, como si ya supiera la respuesta. El silencio que se extendió entre ellas fue un abismo insondable. Valentina sintió cómo el peso de la mirada de su madre se clavaba en su piel como espinas invisibles, esperando, analizando, absorbiendo cada pequeño gesto suyo. Marcela no era una mujer paciente, pero tampoco era impulsiva. Sabía jugar con el tiempo, sabía cómo enredar a su presa hasta que no quedara salida. «No sé de qué estás hablando», respondió Valentina con una firmeza que no sentía. Marcela ladeó la cabeza y una sonrisa ladeada se dibujó en sus labios, pero no era una sonrisa de diversión. Era la sonrisa de una cazadora que acababa de detectar la debilidad de su presa. «No me tomes por idiota, Valentina», murmuró, su voz baja y letal. «Conozco cada uno de tus gestos. Sé cuándo mientes. Y ahora mismo, cariño, estás temblando».
Valentina se obligó a mantenerse firme. No podía permitir que su madre viera el pánico en sus ojos. Julián es solo tu amante. No tengo nada que ver con él. Marcela soltó una risa seca. Oh, por favor, no juegues conmigo. He visto la forma en que lo miras. El estómago de Valentina se contrajo. Estás imaginando cosas, insistió, pero su propia voz le sonó hueca. Marcela se inclinó hacia adelante, sus ojos fríos como el hielo. Si estás mintiéndome, Valentina, te lo advierto. No tienes idea de con quién estás jugando. Su madre se puso de pie con la gracia de una mujer que nunca había perdido una batalla en su vida. Antes de irse, se giró y la miró con una última advertencia. Si hay algo que no soporto es la traición. Y con eso, se fue. Valentina pasó el resto del día con el cuerpo en tensión. Sabía que su madre no se detendría allí. No era una mujer que dejara cabos sueltos. Si Marcela sospechaba, haría todo lo necesario para descubrir la verdad. Cuando el sol comenzó a caer, su teléfono vibró. Julián, ¿puedo verte? Su pulso se aceleró. Se quedó mirando la pantalla durante unos segundos antes de responder. Valentina. No es buena idea. La respuesta de Julián llegó en menos de un minuto. Julián. Entonces es la mejor idea de todas. Valentina cerró los ojos con frustración. ¿Por qué no podía alejarse? ¿Por qué a pesar de todo una parte de ella quería verlo? La noche cayó como un velo sobre la mansión, y Valentina supo que su destino estaba sellado cuando, a la medianoche, abrió la puerta trasera y lo dejó entrar. Julián cruzó el umbral sin dudar, su presencia llenando el espacio como una sombra peligrosa. Esto no puede seguir, susurró ella. Julián la miró con la misma intensidad de siempre. Entonces dime que no me quieres aquí. Valentina abrió la boca para hablar, pero no pudo, porque la verdad era un peso insoportable en su pecho. Julián sonrió con arrogancia. Eso pensé. Y antes de que pudiera responder, antes de que pudiera detenerse a sí misma, se encontró atrapada entre sus brazos, perdiéndose en el fuego que sabía que la consumiría. Pero no se dio cuenta de que en la oscuridad alguien los estaba observando, alguien que nunca perdonaría. El eco del silencio en la mansión era más aterrador que cualquier grito. Valentina sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Algo estaba mal. No sabía cómo, pero lo sentía en el aire, en la forma en que su piel se erizaba sin razón aparente. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Julián, aún con las manos en su cintura, ladeó la cabeza, notando el cambio en su expresión. ¿Qué pasa?, preguntó con su tono tranquilo, como si el mundo no estuviera a punto de derrumbarse. Valentina tragó saliva. Alguien los estaba observando. Giró la cabeza lentamente, y allí, en la penumbra del pasillo, vio la silueta de Marcela. Su madre estaba de pie, inmóvil, con una calma escalofriante. No había furia en su rostro, no había histeria ni gritos, solo frialdad absoluta. Valentina sintió que el mundo se rompía en 1000 pedazos. Vaya, vaya. La voz de Marcela fue un susurro afilado como una hoja de navaja. ¡Qué espectáculo más interesante! Julián no se movió. No apartó las manos del cuerpo de Valentina, como si quisiera dejar claro que no tenía nada que esconder. «Marcela», comenzó Valentina, pero su madre alzó una mano para silenciarla. «Marcela», comenzó Valentina, pero su madre alzó una mano para silenciarla. «No digas ni una palabra». Su voz era baja, letal. «No quiero escuchar tus excusas patéticas». El estómago de Valentina se contrajo con fuerza. Su madre no gritaba, no lloraba, pero esa era la peor reacción posible. Marcela giró su mirada hacia Julián y por primera vez, Valentina vio algo en sus ojos que nunca antes había visto. Traición. No solo enfado, no solo desdén, sino una herida profunda que brillaba bajo la superficie de su máscara de hielo. «Así que esto es lo que eres, Julián»,
susurró Marcela. Un hombre que se conforma con las sobras. El golpe fue brutal. Julián sonrió, pero su mandíbula se tensó. ¿Sobras? Repitió con calma. No creo que esa sea la palabra correcta. Marcela entrecerró los ojos. No me subestimes, cariño. Sé exactamente quién eres, y sé que esto no fue un accidente. Valentina sintió su respiración entrecortada. Su madre no estaba equivocada. Julián no era un hombre que se dejara llevar por el azar. Todo lo que hacía tenía una intención. Pero, ¿cuál era su verdadera razón para estar allí? Marcela suspiró como si estuviera perdiendo el interés. Luego, su mirada oscura volvió a posarse en su hija. Tú... La palabra fue un dardo helado. No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. El miedo se apoderó de Valentina. Mamá, cállate. La voz de Marcela no era alta, pero la hizo temblar. Y entonces, con un último vistazo a la escena, se giró y salió del pasillo, dejando a Valentina sintiendo que acababa de condenarse a sí misma. Julián exhaló lentamente. Bueno, eso salió mejor de lo que esperaba. Valentina lo miró con incredulidad. ¿Mejor? Julián sonrió con calma. Está dolida, pero no es de las que se quedan lamiendo sus heridas. No me sorprendería que intentara vengarse. El estómago de Valentina se encogió. Dios, ¿qué hicimos? Julián se acercó a ella, rozándole la mejilla con la yema de los dedos. Lo que queríamos hacer desde el primer día. Valentina cerró los ojos, sintiéndose atrapada entre el deseo y el desastre. Pero en el fondo, sabía que Marcela no los dejaría ir tan fácil. El verdadero juego apenas comenzaba. El día siguiente amaneció con un silencio denso en la mansión. Valentina despertó con un peso en el pecho, la ansiedad estrangulando su respiración. No había visto a su madre desde aquella noche. No había escuchado sus pasos ni el sonido de su voz cortante, y eso la aterrorizaba. Se vistió con rapidez y bajó las escaleras con cautela. No había rastros de Marcela en la casa. La sensación de vacío era asfixiante, como si algo se hubiera roto de forma irreversible. Entró en la cocina y encontró un sobre la mesa, su nombre escrito con la caligrafía impecable de su madre. Con el pulso acelerado, Valentina abrió el sobre. Dentro solo había una hoja, unas pocas líneas, pero cada palabra era un golpe directo a su estómago. Sabía que algún día me traicionarías, pero lo que hiciste no fue solo una traición, fue una declaración de guerra. Espero que estés lista para lo que viene, porque yo lo estoy. El papel se resbaló de sus dedos. Marcela se había ido, no solo de la casa, de su vida. Valentina sintió una mezcla de alivio y terror. ¿Esto significaba que su madre la había dejado en paz? ¿O solo significaba que el peor de los castigos aún estaba por venir? El sonido de un auto acercándose la sacó de sus pensamientos. Su corazón dio un vuelco cuando vio a Julián bajar del coche con su típica calma insolente. Se apoyó contra la puerta y la miró con una sonrisa ladeada. ¿Sola en casa?, preguntó con un tono ligero, como si no acabaran de desatar el infierno. Valentina no respondió de inmediato. Simplemente lo miró, intentando encontrar en su expresión alguna pista de lo que estaba por venir. Mi madre se fue, dijo finalmente. Julián arqueó una ceja. ¿Se fue como en desapareció? Como en esto no ha terminado. Julián asintió lentamente, su expresión tornándose más seria. Sabía que no se rendiría tan fácil. Valentina se pasó una mano por el cabello, sintiendo que el mundo giraba demasiado rápido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Julián se acercó a ella, tomándola suavemente por la barbilla para obligarla a mirarlo. Lo que siempre hicimos, Valentina, seguir adelante. Ella lo miró con el corazón en llamas. Sabía que todo había cambiado, que Marcela no se quedaría quieta, que su sombra seguiría acechándolos. Pero, por primera vez en su vida, sentía que tenía el control de su propio destino. Por primera vez, no estaba huyendo.
Se inclinó hacia él y lo besó, sellando con sus labios lo que ya era inevitable. Si el caos venía por ellos, que viniera. Porque Valentina ya no tenía miedo. Y esta vez, ella estaba lista para pelear. El destino ya estaba escrito. Valentina había cruzado la línea, y ya no había vuelta atrás. Lo que comenzó como un juego peligroso, ahora era una batalla sin tregua. Marcela no era una mujer que perdonara, y su sombra seguiría acechándolos en cada paso. Pero por primera vez en su vida, Valentina no tenía miedo, porque el amor y la guerra eran lo mismo, un incendio que arrasaba con todo, y ella estaba dispuesta a arder. Si te atrapó esta historia llena de traición, deseo y venganza, suscríbete al canal. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir trayendo relatos intensos y atrapantes. Nos vemos en la próxima historia.